Hola, mi nombre es Maite. Este tutorial se va a tratar sobre Access y Excel, en el cual vamos a demostrar cómo importar, exportar, vincular y crear datos de orígenes o DBC. Primeramente, ¿cuándo se debería utilizar Access? Access se utiliza cuando necesitamos una base de datos relacional, cuando en un futuro necesitamos agregar más tablas a un conjunto de datos no relacional o simple en su origen, cuando tenga gran cantidad de datos, o sea, miles de entradas, y cuando se desee ejecutar consultas complejas. Bueno, yo voy a demostrar cómo vamos a importar una hoja de cálculo de Excel a nuestra base de datos de Access, que ya están previamente elaboradas. Ya. Importar. Cuando se importan los datos de Access, se crea una copia de los datos en una tabla nueva o existente sin modificar el archivo de origen de Excel. Para eso nos vamos a nuestra base de datos, vamos a la pestaña Datos externos, en las opciones Importar y Vincular, damos clic en Excel. En el nombre del archivo examinamos nuestra hoja de cálculo que se encuentra en el escritorio, se llama caja chica, damos clic en Abrir. Luego damos clic en importar origen de datos en una nueva tabla de bases de datos actual. Ponemos aceptar, escogemos hoja 1, siguiente, primera fila que contiene encabezados de columna, siguiente. En las opciones de campo, por ejemplo en orden, el tipo de dato va a ser doble. En fecha ya tiene el tipo de dato que es fecha y hora. En detalle también tiene el tipo de dato que es texto. En el debe va con el tipo de dato moneda. En el haber también con tipo de dato de moneda. Y el saldo también tiene tipo de dato moneda. Luego apretamos clic en siguiente. Permitir que Access agregue la clave principal. Siguiente. Importar tabla. Finalizar. ¿Desea sobreescribir la tabla? Sí. Guardar pasos de importación. Ponemos importación de caja chica 345. Descripción. Importación de hoja de cálculo a Access. Ponemos guardar importación. Y aquí se crea aquí se importa nuestra hoja de cálculos a nuestra base de datos. Stop. Hola, mi nombre es Marlon. Yo les voy a demostrar la exportación de una base de datos de Access a Excel. La realizamos esta exportación ya que para algunos usuarios es más fácil analizar e interpretar los datos de Access en Excel por las características que este nos brinda. Los elementos a exportar de Access a Excel son como pueden ser tablas, formularios, consultas e informes. De estos 4 elementos ya antes mencionados se pueden exportar dichas partes o lo que el usuario crea conveniente. A continuación voy a demostrar la exportación de una tabla de Access previamente elaborada para ahorrar tiempo. Entramos a datos externos, luego escogemos exportar una hoja de cálculo de Excel. Nombre de archivo, examinamos donde deseamos guardar. Vamos a escritorio, queremos guardar. En formato de archivo tenemos libro de Excel. En opciones, exportar datos con formato y diseño. Aceptar. Luego guardar pasos de exportación. En exportación a Ecuador ponemos el 2020. En descripción, datos de Ecuador. Luego guardar exportación. Minimizamos la hoja de datos para abrir la exportación que tenemos en el escritorio. Abrimos. Como podemos ver aquí ya tenemos la exportación desde Access a Excel. En esto no se puede exportar datos como objetos como son del formato OLE. Gracias. Ahora voy a demostrar cómo voy a vincular una tabla que está realizada en Excel a una tabla que está realizada
en nuestra base de datos de Access. Primero me voy a nuestra base de datos de Access, doy clic en la tabla que quiero vincular con Excel, me voy a datos externos, a las opciones importar y vincular, doy clic en importar una hoja de cálculos de Excel, selecciono la opción vincular el origen de datos creando una tabla vinculada, examino el nombre del archivo que quiero vincular a mi tabla de Access, doy clic en escritorio, clic en mi tabla que está realizada en Excel, que se llama tabla de amortización, clic en abrir. Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen en Excel. Los cambios realizados en los datos de origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se pueden modificar en Access. Doy clic en aceptar. Primera fila contiene encabezados. Siguiente. Nombre de la tabla vinculada. Finalizar. Aceptar. Y aquí sale la vinculación de mi tabla que está en Excel a mi tabla de Access. Hola, mi nombre es Alejandra y yo les voy a hablar sobre el origen de base de datos o DBC. ¿Qué significa ODBC? Open Database Connectivity. ¿Qué es? Es un sistema de conectividad abierto para bases de datos, lo que quiere decir que es una interfaz universal que cualquier desarrollador puede utilizar para conectar bases de datos. Es decir, que es un intermediario entre bases de datos y aplicaciones, cuya tarea es sostener una conversación de preguntas y respuestas entre dos sujetos que no hablan el mismo idioma y que gestionan sus recursos de forma diferente. Para esto necesitamos conocer qué es Microsoft SQL Server, que tiene mucho que ver con ODBC. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionales que se basa en el lenguaje capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Hay que administrar estos orígenes de bases de datos, para lo cual Open Database Connectivity es un protocolo que se puede usar para conectar una base de datos de Microsoft Access a un origen de datos externo, como lo es Microsoft SQL Server. Vamos a ver cómo conectarse a estos utilizando Microsoft Office. Vamos a crear primero un ODBC. Damos clic en el botón Inicio, panel de control, herramientas administrativas, orígenes de bases de datos ODBC. Vamos a agregar. Elegimos Driver to Microsoft Access, clic en finalizar, nos aparece un cuadro de diálogo en donde podemos configurar nuestro ODBC. El origen de datos se va a llamar Conejandra. Seleccionamos nuestra base de datos, en este caso la mía se encuentra en la unidad de en deberes Maite, carpeta de Access y música relacionales. Clic en aceptar. Nuevamente clic en aceptar y aceptar. En este momento acabamos de crear un ODBC. Vamos a ver cómo se integra esto con SQL Server. Damos clic en el botón Inicio. Abrimos SQL, damos clic en aceptar para que se abra el programa y vemos aquí cómo aparece ya nuestro origen de base de datos. En SQL Server la podemos ver por tablas y registros. Vamos a conectar esto. Podemos observar nuestra información por tablas y registros. En este caso nosotros teníamos varias tablas que eran canciones, CDs, clientes, detalles de pedidos, distritos, género, el intérprete, los pedidos, proveedores, vendedores. También la podemos ver por registros.
por campos SQL Wizard. ¿Para qué nos sirve SQL Wizard? Por aquí podemos ver nuestra tabla mediante las consultas que hemos hecho. También podemos desconectar nuestra base de datos desde aquí. Ponemos cancelar. En este caso solamente vamos a dejar creado nuestro origen de base de datos y vamos a salir del programa. En conclusión, lo que queremos hacer con un origen de base de datos es poder distribuir nuestra información a varios usuarios sin que ellos tengan acceso a cambiar o modificar estas cosas a menos que nosotros les demos permisos necesarios. Cabe recalcar que varios grupos ya han hablado sobre las seguridades que debemos tener al crear nuestras bases de datos. Eso es todo lo que podemos decirles. Muchas gracias. Esperamos que les haya servido nuestro tutorial.